pasos voy, día a día crezco más. La Biblia es un libro de revelación. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Los antiguos sabían que había un Dios, pero no sabían cómo buscarlo. Los antiguos sabían que había un Dios, pero no sabían nada acerca de Dios. Por eso empezaron a adorar al viento, al sol, al agua, a los ríos, a la naturaleza, etc. Pero la Biblia, es a través de la Biblia que nosotros conocemos el carácter de Dios. Pero la Biblia también, aparte de revelarnos el carácter de Dios, nos revela nuestro propio carácter. La Biblia, por un lado, revela que Dios es un Dios santo, perfecto, completo, glorioso, perfecto en todos sus caminos y sus obras. Pero la Biblia también revela de nosotros como hombres que somos ¿qué? Torcidos, desobedientes, volubles, cambiantes, inclinados al pecado. La iglesia dice amén. Entonces la Biblia nos revela el carácter santo de Dios y nos revela el carácter imperfecto del hombre. Por eso el hombre necesita a Dios. Dígale al que tiene a su lado, tú necesitas a Dios. A veces la gente dice, yo necesito un mejor trabajo y seré feliz. Hay gente que dice que necesita, yo necesito un esposo, una esposa y seré feliz. Hay gente que dice, yo necesito un carro y seré feliz, una moto y seré feliz. No, ¿sabe qué es lo que necesita el hombre? El hombre necesita es a Dios. Lo que el hombre necesita es a Dios. John Lennon dijo, todo lo que necesitas es amor. Y no, todo lo que nosotros necesitamos es a Dios. Cuando tú estás en Cristo, Dios llena tus vacíos, Dios sana tus heridas, Dios restaura tu dolor, Dios te levanta, Dios cambia tu naturaleza, Dios cambia tu actitud, Dios te levanta. Gracias por su entusiasmo. Entonces todo lo que nosotros necesitamos es a Dios. Porque su carácter nos transforma, su palabra nos bendice, etc. Sin embargo, como les decía, la Biblia nos habla acerca del carácter del hombre también. El carácter voluble, cambiante, inconstante del hombre. Y dice la Escritura en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículos 12 y 13. Hebreos 12, versículos 12 y 13. Dice la Escritura, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, ¿qué dice? No se salga del camino. Dígale que tiene al lado, no te salgas del camino. Dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Diga conmigo, esta es la palabra de Dios. Diga, y yo la creo. Es la verdad y me ha sido dada para cumplir un propósito: bendecirme, edificarme, transformarme. Diga, con ella renovaré mi entendimiento. Diga, sí, mi entendimiento, para ser transformado en la persona que Dios quiere que sea. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Y en este versículo está tratando dos cosas particulares. La carta a los Hebreos es una carta que fue escrita a un grupo de judíos que se habían convertido a Cristo. Y a causa de convertirse a Cristo, vino persecución sobre ellos. La familia se levantó contra ellos, el gobierno se levantó contra ellos,
sus finanzas fueron recortadas y entonces entraron en aflicción, desánimo y el deseo de volver atrás. ¿De volver a dónde? Al judaísmo otra vez, a la ley, volver atrás. Y entonces en esta palabra el apóstol, el Espíritu Santo a través del apóstol les dice dos cosas. Les dice: levanten las manos caídas. ¿Sabe qué habla esto? Habla de debilidad, de cansancio, de fatiga. De fatiga. Y luego le dice las rodillas paralizadas, que representan la incapacidad de avanzar. Representan la incapacidad de avanzar. En una ocasión estaba hablando con una persona que me decía: pastor, no sé, pero he entrado como en una crisis, en una depresión. Llevo como 3 años deprimido. 3 años donde me siento muy aburrido, donde me siento muy cansado, donde ya no quiero seguir avanzando. Siento que la vida no tiene sentido. Siento que nada de lo que hago tiene sentido. Esa es la mejor muestra de lo que la Escritura dice: levanten las manos caídas. Cansancio. Ya no quiero hacer nada. En otra ocasión hablaba con un hombre con problemas en su matrimonio y le dije: mira, la única forma de solucionar estos temas es habla con tu cónyuge. Y me dijo: ya, pero ¿para qué? Si no va a cambiar nada. ¿Sabe cómo se llama eso? Manos cansadas, manos caídas. Ya no quieres hacer nada. Manos caídas y rodillas paralizadas. Sientes que no hay avance, sientes que no hay crecimiento, sientes que no estás cumpliendo el propósito de Dios, te sientes como en un bache en tu vida, estancado. Y esto no tiene nada que ver ni con la edad, porque hay gente que dice: no, sí, pastor, es que ya tengo 55 y usted sabe que a esta edad ya empieza el cuerpo a debilitarse, no tiene nada que ver con eso. La Biblia dice que Moisés a los 120 años y sus ojos no se oscurecieron, dice. Ni se cansó. La Biblia no habla de Moisés como un viejito ahí artrítico, un viejito cansado. No, la Biblia dice que Moisés, cuando usted quiere saber qué clase de hombre era Moisés, lea Deuteronomio desde los capítulos, todo el libro de Deuteronomio, pero especialmente capítulos 28 al capítulo 31. Y usted va a ver a un hombre a los 120 años lleno de vigor, lúcido, determinado, decidido. La Biblia dice que Moisés a los 120 años podía levantarse frente al pueblo y hablarles horas y horas y horas y no perder el hilo. No como aquel hombre que le dijo al hijo: hijo, me estoy tomando unas pastillas para la memoria buenísimas. Si usted algún día pierde la memoria, hijo, tómese las que son muy buenas. Y dijo: sí, papá, ¿y cómo se llaman? Y dijo, él se quedó pensando, dijo: ¿cómo es que se llaman esas gotas que caen todas las mañanas del cielo? Y dice: Rocío. Y dice: Rocío, ¿cómo es que se llaman las pastas que me estoy tomando? No, la Biblia dice que Moisés era un hombre lúcido, era un hombre fuerte, determinado, aún a los 120 años de edad, porque la Escritura dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. O sea, Dios fortalece nuestras almas, nuestros corazones, etc. Sin embargo, vamos a analizar un poco la causa por la cual este grupo de creyentes estaban entrando en un tiempo de cansancio, de fatiga y de retroceso. Y hay cosas que nos hacen retroceder en la vida. Hay cosas que nosotros a veces podemos permitir de forma consciente o inconsciente que te debilitan espiritualmente. Por eso siempre
siempre que estés entrando en un bache en tu vida, revisa qué cosas permites en tu corazón. La Biblia nos dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo 6, versículos 16 al 19. Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 19. Dice la Escritura: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. Escuche: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. 7 cosas. Hay muchas más, pero me gusta este versículo que es muy claro. Hay cosas que nosotros a veces permitimos en nuestra vida que no agradan a Dios, que son contrarios al carácter de Dios. Por eso al comienzo les decía, la Biblia nos revela el carácter de Dios y revela el carácter del hombre. Y todo lo que sea contrario al carácter de Dios no es agradable delante de Dios. Y esta lista podemos resumirla en 3 cosas. Estos versículos nos hablan de pecado. El pecado es el que interrumpe la comunión con Dios. Cuando una persona empieza a permitir el pecado en su vida, a consentir el pecado en su vida, entonces naturalmente el hombre se va a distanciar de Dios. Hay gente que dice: yo siento que oro y Dios no me oye. Yo siento que Dios está lejos de mí. No es que Dios esté lejos de mí, porque Dios es inamovible. Dios nunca se mueve. Como el Chapulín Colorado, que una vez estaba viendo el mapa y dijo: este mapa está mal, porque el norte, ¿dónde sale el sol? Aquí. ¿Dónde sale el sur? Aquí. El oriente, el occidente. Entonces el mapa está mal. Y entonces le dijeron: no, Chapulín, estás equivocado. Y dijo: no. Entonces empezó: bueno, entonces el sol es el que está mal. Y cuando empezó a darse cuenta y cuando llegó a la conclusión del tema, era que tenía el mapa al revés. A veces a nosotros nos ocurre así. Nosotros a veces pensamos que Dios es el que está lejos. A veces nosotros creemos que Dios no me oye. A veces creemos que Dios no me responde. Pero no es que Dios se haya apartado de nosotros. Es que nosotros hemos permitido cosas en nuestras vidas que nos alejan de Él. Y estos versículos nos habla de 3 clases de pecados que nos alejan de Dios. El primero de ellos, pecados contra la santidad de Dios. Pecados contra la santidad de Dios. Cuando nosotros permitimos pecados en nuestra vida que son contrarios a un Dios santo, el espíritu en nosotros se contrista, se entristece, y por eso no hay deseo de orar, no hay deseo de leer la palabra, no hay deseo de adorar, no hay gozo para alabar a Dios. Número 2, el versículo también menciona, estos versículos mencionan pecados contra la autoridad de Dios. Hay pecados como la rebeldía, la desobediencia, la división, que nos separan y nos apartan del propósito de Dios. Y número 3, estos versículos también nos habla de pecados hacia las personas. Cuando ofendemos y no nos humillamos. Cuando nos han ofendido y no perdonamos. Cuando permitimos el orgullo en nuestro corazón. Gracias a Dios hoy no vinieron los orgullosos. Pero hay cosas que Dios jamás va a negociar. Y es su carácter. Dios no negocia su carácter
Dios no negocia sus principios. Y el pecado es el que hace que cuando nosotros empezamos a permitir el pecado, cualquiera de estos tres, contra la santidad, contra la autoridad o permitir pecados entre los hermanos, y cuando me refiero hacia los hermanos me refiero hacia las personas, nosotros a veces pecamos contra nuestro cónyuge. Bueno, creo que ninguno de eso le sucede aquí eso, solo me sucede a mí. Pero a veces pecamos, ofendemos de palabra, de hecho, de acción, consciente o inconscientemente. ¿Y qué hacemos? Actuamos como si no pasara nada. Pero eso contrista tu espíritu. Y esa era la causa por la cual aquel hombre estaba desanimado con su esposa. Porque había falta de perdón. Yo quiero hablar aquí un poco. Nosotros tenemos temperamentos, hay muchos tipos de temperamentos, mezclas entre los temperamentos, pero hay algunos temperamentos que son resentidos. Hay gente que tiene tendencia al resentimiento. Hay otros que no. Hay gente que no se resiente con facilidad, pero hay gente que se resiente con mucha facilidad. Y ahora voy a hablar un poco sobre esto. Pero el versículo dice esto, el versículo que estamos leyendo de Hebreos, dice esto. Dice, hagan sendas derechas, está hablando de rectitud, dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, escuche, para que lo cojo no se salga del camino. Hay cosas en algunos de nosotros que son cojera, que tenemos esa debilidad, tenemos esa tendencia. Si tú eres una persona que tiene esa tendencia al resentimiento, pilas. Diga que tiene a su lado, pilas. Si usted es de los que se resiente con facilidad, pilas, porque eso es una cojera que te puede sacar del camino. Si tú eres una persona que permite el orgullo en el corazón, pilas, porque eso te puede sacar del camino. Si tú eres una persona, o si somos personas que tenemos esas tendencias, bueno, quiero hablar aquí de lo que nos puede sacar del camino. Número 1, la falta de revelación. Cuando nosotros estamos llevando una vida cristiana no con el poder, no con el impulso del Espíritu Santo, sino religiosamente. Entonces ya somos cristianos no por convicción, no por el fuego de Dios que hay en nosotros, sino porque, bueno, yo recibí al Señor hace 20 años, 10 años, 5 años. El Señor cambió mi vida. Y como el Señor cambió mi vida, bueno, listo. Pero es como si usted pensara que porque tanqueó su carro hace 5 meses ya no lo necesita tanquear más. ¿Cada cuánto necesitamos nosotros tanquear nuestro corazón? ¿Cada cuánto usted tiene que tanquear su corazón? Todos los días. Pero cuando no hay revelación, entonces no hay sed de Dios. Y cuando no hay sed de Dios, empezamos a andar por costumbre, religiosamente. Eso puede ser una cojera. No hay deseo de orar, no hay deseo de leer la Biblia, de servir, de predicar, de compartir el Evangelio. Eso puede ser una cojera que te puede sacar del camino. Estamos hablando de esa parte donde dice que lo cojo no se salga del camino. Tú sabes. Si eres un creyente que no lee la Biblia, tú lo sabes. ¿Cuántos minutos al día estás dedicando para leer la Escritura y para meditar en ella? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste frente a tu libro, frente a tu Escritura, a subrayar, a memorizar versículos? Porque el Señor Jesucristo dijo esto. El Señor dijo, el que bebiere del agua que yo le diré, no tendrá sed jamás. Pero el versículo traducido desde el original dice esto. Dice, el que bebiere constantemente de mí, no tendrá sed. O sea, hay gente que entiende el versículo, yo recibí a Cristo, ya no tendré sed jamás. No.
Dice el Señor, el que bebiere, ¿qué? Constantemente vas ahí a su palabra, a la presencia del Señor, bebes de Él, recibes de Él. Pero hay gente que no está caminando por revelación, sino está caminando por la revelación de otros. Entonces, si el cónyuge no le dice oramos, no hay oración. Si el cónyuge no dice adoremos un rato al Señor, no hay adoración ni alabanza. Y entonces estamos caminando o están caminando ¿cómo? Religiosamente. Denle un codacito al que tiene a su lado y diga, no soy religioso. Dígale, no soy religioso. Dice que lo cojo no se salga del camino. Ahora, hay cosas que pueden estar cojas en nosotros, como sucedió con estos hombres, y era la falta de firmeza, deseo de volver atrás. Hay gente que tiene una lucha con el deseo de volver atrás. Hay una batalla con el deseo de volver atrás. Porque la Biblia dice que las cosas que Dios destruyó en nosotros, cuando el Señor Jesucristo habló en el concepto, en el término de la liberación, dice cuando un espíritu inmundo sale, anda por lugares desiertos y luego dice volveré de donde salí, ¿cierto? Porque siempre la lucha será esa, que las cosas que un día se destruyeron en nosotros vuelvan. Por eso hablábamos acerca de, ojo con las cojeras, si usted antes era de mal genio y el Señor lo liberó, ese mal genio va a querer volver a su vida. Si teníamos tendencia a la depresión, esa tendencia va a querer volver. Si teníamos ataduras a algún pecado, a las drogas, a la pornografía, al alcohol, a los celos, a las contiendas, al orgullo, a las malas palabras, eso va a querer volver. Eso va a querer volver y esa es la lucha principal de muchos de nosotros los creyentes. Yo conocí a Cristo muy joven, nunca fui tomador de trago, por eso a mí no me gusta, a mí me ofrecen un whisky y a mí eso no me gusta, eso no es una debilidad en mi vida. Pero tal vez hay gente que tuvo esa debilidad en su vida y por ahí es por donde el enemigo se quiere meter. Por ahí es por donde el enemigo quiere volver a tomar espacio en tu vida. Y eso es lo que el versículo menciona como las cosas cojas que nos pueden sacar del camino. ¿En qué cosas tú sientes que estás cojeando en tu vida? ¿Cuáles son las cosas, cuando el Señor habló a la iglesia en el Apocalipsis, en uno de los términos, de los conceptos que el Señor le dio a una de las iglesias, le dijo esto? Le dijo, fortalece las cosas que has dejado, porque no he hallado tus obras rectas delante de Dios. Entonces, Dios está en el trabajo de transformarnos. En ese trabajo está Dios. Dios está en el trabajo de transformarte, de hacer una mejor versión de ti. Pero hay algo dentro de nosotros que se resiste. Hay algo en nosotros que se resiste. Y por eso necesitamos ir al Señor y doblegar nuestro corazón y buscar dependencia del Espíritu Santo para que Él afirme las cosas en nosotros que están débiles. Él sane las cosas en nosotros que están cojas. Porque lo cojo te puede sacar del camino. Dígale que tiene al lado, lo cojo te puede sacar del camino. Escuché a un piloto que se está haciendo muy famoso en las redes sociales, cuando en sus vuelos intercontinentales
Y en una ocasión él decía, este trabajo tienes que estar tan concentrado que tú puedes ir de Barcelona y tu propósito es llegar a Nueva York o Washington o Boston, pero si te desvías 3 grados, ¿qué es una desviación de 3 grados? Es mínima, 3 grados. Decía, si te desvías 3 grados, si tu propósito podía haber sido llegar a Nueva York y terminas llegando a Ciudad de México. 3 grados que te desvíes. 3 grados. Nosotros a veces no necesitamos meses sin orar. No necesitamos semanas enteras sin congregarnos o semanas enteras sin leer la Biblia. Es solo permitir pequeñas cojeras en nuestra vida para que nos saquen de nuestro destino. Por eso tenemos un Dios que sana. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos sanar? ¿Cómo podemos sanar nosotros? Bueno, pues número 1, necesitamos buscar al Señor por medio de su palabra. Porque la palabra del Señor te sana. ¿Sabe qué hace la palabra del Señor? La Biblia dice que es una espada. Una espada que te mata y te levanta también, te restaura. Porque la palabra, la escritura, señala lo que no está bien, lo que no agrada a Dios. Por eso nosotros los creyentes necesitamos una relación estrecha con la palabra de Dios. El salmista lo dijo de esta manera, dijo, ¿cuánto amo yo tu palabra? Es mi delicia de día y de noche. Porque cuando la palabra de Dios es una revelación en tu vida, empiezas a entender cosas que no entendías antes. ¿Cuánto me agrado yo cuando una persona dice, pastor, estaba orando y el Señor me dio esta palabra y he estado estudiando y meditando en esta palabra? A mí eso me goza el corazón. Pero muchos de nosotros, muchos creyentes se han vuelto, es que pastor, estaba escuchando una prédica en YouTube y eso me llegó al corazón. Es bueno escuchar prédicas, claro que sí, pero Dios no quiere hablarte a través de interpuesta persona. Dios quiere hablarte directamente a tu vida. Él quiere hablar a nuestro corazón. Pero la voz del Espíritu Santo es su palabra. Y la palabra rompe ataduras, rompe argumentos, derriba fortaleza. La palabra trae la vida de Dios a nuestro espíritu. Amén. Ahora, número 2, busque consejo de personas maduras espiritualmente. Ninguno de nosotros debe vivir la vida espiritual y la vida cristiana solo. Nosotros necesitamos la compañía, la dirección de personas maduras espiritualmente. Piense en esto, piense en las personas con las que usted se relaciona a diario. Las personas con las que usted más tiempo comparte. A nivel profesional, a nivel empresarial, a nivel personal, amistades. Todas esas personas, consciente o inconscientemente, influyen en usted. Los jefes. Todas estas personas, consciente o inconscientemente, influyen en nosotros. ¿Sabe qué es la vida? La vida es una transmisión constante. Eso es la vida. Es una transmisión constante de cosas, de información, lo que usted ve en las redes sociales, lo que usted ve en la televisión, lo que usted ve en las series, lo que usted ve en las películas, lo que usted escucha en la radio, aún lo que escucha en la música. No sé si usted lo sabía, pero hay tonos musicales que pueden producir en una persona tristeza. Hay notas que produce una persona tristeza, un re menor, tun, 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 tun. Ya usted ya se sintió como tristongo. Y por eso hay gente que dice, y esa canción me llega, el Señor me quebranta. No, a veces no es el Señor que te quebranta, es el mismo tono musical que está ahí alterando y manipulando tus emociones.
Por eso nosotros tenemos que discernir qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estás viendo en tus redes sociales. ¿Cuáles son las series que estás viendo? Porque nosotros terminamos siendo, por eso decía, la vida es una transmisión constante. Y si usted constantemente o yo estamos escuchando, compartiendo con personas que no temen a Dios y no hacemos nada al respecto, tarde o temprano terminaremos como ellos. Dígale que tiene a su lado, cuídate, cuida tu corazón, dígale. Entonces, rodéese de personas maduras espiritualmente. Hay cristianos, sí, pero hay cristianos inmaduros. Por eso nosotros tenemos que prestar atención a personas que tengan madurez espiritual. Personas que vayan pasos adelante de nosotros. Hay gente que dice que Dios le habla, pero su vida no refleja la palabra de Dios. Cuando Dios habló en la Biblia, llevó a la gente a otro nivel. Lea la escritura y verá todas las personas a quienes Dios se les reveló para llevarlos a otro nivel. Hay mucho loco por ahí que dice que Dios le habló, pero su vida no refleja tal cosa. Por eso necesitamos rodearnos, buscar el consejo de personas maduras espiritualmente. Y número 3, rodee su vida de personas de testimonio y de bendición. Rodéese de personas de bendición. En una ocasión un empresario me decía, pastor, yo no entiendo por qué en la empresa no tengo gente que esté al mismo nivel mío. Le decía, porque si estuvieran al mismo nivel tuyo, no serían empleados tuyos, serían tu competencia. Pero hay gente que están llevados, usted los ve llevados económicamente, personalmente, en su salud, y nosotros les prestamos atención. Hay gente que tiene su hogar destruido, su hogar en desorden, y nosotros les prestamos atención. Hay gente que ni siquiera sabe que es un matrimonio y nosotros les prestamos atención. Por eso yo a veces les digo a los casados, cuando usted tenga una situación a nivel familiar, busque el consejo ¿de quién? De otro casado. Porque el soltero, ¿qué le va a decir? No, yo por eso es que no, hermano, mire, yo vivo tranquilo. Mire, usted me ve a mí feliz, sin aflicciones. ¿Sabe qué le va sembrando al otro? Una idea, sepárese. Una ocasión un hombre me dijo, no, pastor, es que yo tengo un amigo, un buen amigo, y yo le hablo y le cuento mis cosas y él me dice, hermano, sepárese. ¿Y sabe qué me dijo ese casado? Me dijo, la verdad lo estoy considerando. Entonces, cuando usted como casado necesita un consejo, pues busca el consejo ¿de quién? De otra persona casada, pero una persona que no está llevado, sino un matrimonio que sea de bendición, y entonces su matrimonio va a ser levantado. En una ocasión yo escuchaba a un hombre que conozco llevado, ese se la pasa llevado. Ese tiene la maldición del garabato, todo lo que emprendía le iba re mal. Y se iba a orar por empresarios que porque Dios le había dado una palabra. Llevado, y le decía al empresario, tenga fe. Y entonces a veces el empresario me llamaba y me decía, los empresarios, pastor, mire que este hombre me dice que a mí me falta fe. Y le dije, mire, sabe que no lo vuelva a escuchar. Porque si él tuviera la fe que dice que tiene, entonces no estaría así como está. ¿Sí o no? Eso es como pasa con el mundo. La gente que consulta a los brujos, y cuando la gente va, usted ve esos sitios de brujería, ¿y cómo son? Sitios llevados, arruinados, y dicen, te damos los números de la lotería, te revelamos los números del baloto, y la gente ciega espiritualmente, ¿qué hace? Se van para allá. ¿Cómo recibir el consejo sobre cómo experimentar sanidad de una persona enferma?
Hombre, si conoces el secreto de la sanidad, entonces vive sanidad y entonces te escucharé. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Usted quiere conocer a una persona? Revise su fruto. Revise el fruto. Conocí un hombre otro hombre que quebraba en todos los negocios que se metía. Todos los negocios le iba re mal. Y él decía, es que Dios me puso para levantar a otros. Él me dijo que mi propósito no era levantarme a mí, sino levantar a otros. Pura carreta. Porque la palabra primero te bendice a ti, te restaura a ti, te limpia a ti y entonces vas a poder bendecir a otros. Así que rodéese de gente que sea testimonio para su vida. Esas son las 3 formas en que podemos experimentar sanidad, porque el versículo dice que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios quiere que seamos sanados, pero ¿cómo vamos a ser sanados? Número 1, busque al Señor en la palabra. Deje que Dios le hable a través de la palabra. Número 2, busque el consejo de personas que sean maduras espiritualmente. Y número 3, rodéese de personas de testimonio y de bendición. Y si lo haces de esa manera, vas a empezar a experimentar sanidad. Yo por eso, ustedes nunca les he dicho, mis hermanos, vamos a hacer una caminata, porque esa no es mi especialidad. Pero en la iglesia sí hay gente que están en forma. Yo estoy en forma, pero como de buñuelo, estoy un poquito, ¿no? Pero hay gente que sí está en buen estado, en buena forma, tal. Rodéese de esas. Si usted quiere mejorar su estado físico, rodéese de esas personas. Por eso cuando una persona quiere mejorar y hacer ejercicio, lo mejor es que vaya al gimnasio. Porque en el gimnasio, ¿qué sucede? ¿Dónde está la gente fitness, no? Rodéese de personas de bendición y entonces su vida va a ser una vida de bendición, amén. Eso es lo que significa rectitud. Significa que si yo ya tengo a Cristo, ya lo tengo todo en Él, entonces ahora debo caminar como es digno. Resplandece 5.0 es el seminario diseñado para ti, mujer. Fue creado para bendecirte. Recuerda que es este 20 de julio en el Centro de Eventos Royal Center. Te invita a la iglesia La Gran Comisión Bogotá. Para más información al 311-417-1512 o al 313-873-4377. Te esperamos.